cuando pensamos que es una reconstrucción mamaria, tenemos que saber que en realidad es un procedimiento quirúrgico que va a permitir devolverle a la mama, voy a correr esto, devolverle forma a la mama que ya no está o que no va a estar. No busca restaurar, ni copiar, ni imitar a la mama que ya no tenemos, porque esto no va a ser posible. Pero sí lograr un volumen, una forma, y que esto sea bastante simétrico y que quede prolijo y adecuado a la forma del cuerpo de cada paciente. Entonces, desde hace unos cuantos años, la reconstrucción mamaria tiene un papel muy importante dentro de todo el contexto de lo que es el cáncer de mama, fundamentalmente porque tiene implicancias psicológicas. La mayoría de las pacientes, cuando se ven al espejo, les gusta la imagen que les devuelve el mismo, con lo cual hace que estén mejor emocionalmente, que se sientan mejor anímicamente, y esto da como un escaloncito arriba en la forma de que uno lleva la enfermedad y cómo se estabiliza. Entonces, por otro lado, también cuando uno hace una reconstrucción mamaria, permite eliminar asimetrías o defectos que pueden generarse en el tórax. Las pacientes dejan de usar prótesis externas de relleno, con lo cual tienen más confort y más llevadero este tránsito, y también se pueden mejorar asimetrías respecto a la otra parte del cuerpo. Todas las pacientes, una vez que tienen el diagnóstico de cáncer de mama, deberían poder informarse sobre cuáles son las posibilidades de reconstrucción. Entonces, una vez que se enteran de las posibilidades de reconstrucción, se empiezan a plantear un montón de preguntas, y una de las preguntas que suelen plantearse y que nos hacen también a nosotros es si son buenas candidatas para una reconstrucción mamaria. Lo que solemos responder en estos casos es que en realidad sí. La mayoría de las pacientes mastectomizadas pueden, desde el punto de vista médico, considerarse candidatas o aptas para reconstruir una mama. Entonces, bien, les decimos que sí, que podemos reconstruir una mama, y la siguiente pregunta que siempre surge es, ¿en qué momento me van a reconstruir la mama? La reconstrucción mamaria se puede hacer en el mismo momento en el que el cirujano mastólogo quita la glándula mamaria, o sea, en el mismo momento que la mastectomía, o posteriormente a ella. Y en mi caso, ¿qué me van a hacer, doctora? ¿Qué me van a hacer, doctores? Bueno, lo que les respondemos es que hay que analizar cada caso en particular, porque siempre se adecúan todas las técnicas al paciente que tenemos por delante. No hay un momento ideal para hacer la cirugía. A nivel internacional, lo que está descrito en los libros y en los papeles médicos, no hay una indicación estricta de en qué momento hacerla. Por supuesto que siempre que podamos hacerla, la vamos a hacer en el mismo momento que la mastectomía, porque implica para ustedes, por otro lado, una entrada menos también al quirófano, ¿sí? Entonces, otra pregunta que surge, o una duda que suelen tener los pacientes, es si la reconstrucción mamaria va a tener algún tipo de implicancia o un estorbo en el tratamiento que continúa después. O sea, en la radioterapia o en la quimioterapia. Lo que le respondemos es que no. Por más que reconstruyamos una mama, esto no tiene nada que ver, no va a alterar para nada el curso de la radioterapia o la quimioterapia posterior. Y tampoco altera en los controles que todas las pacientes necesitan, o sea, no altera el seguimiento de la enfermedad, y tampoco tienen más chances de que la enfermedad vuelva. Es decir, reconstruyendo o no reconstruyendo la mama, independientemente de en qué momento hagamos este paso, esto no tiene ninguna implicancia en lo que se conoce como recurrencia de la enfermedad. Entonces, ¿con qué tipo de técnicas o qué elementos tenemos para poder hacer una reconstrucción? Hay 4 opciones a grandes rasgos: con implantes, con expansores, con el abdomen de la paciente o con la espalda. Si nos preguntan si pueden elegir el momento, la opción que tomamos como para poder hacer la cirugía reconstructiva, la verdad es que esto lo consensuamos, lo charlamos con ustedes, pero siempre va a ser siguiendo el consejo o la indicación médica. Entonces, bien,
Podemos reconstruir con implantes o con expansores que son parecidos pero no lo mismo. ¿Qué es un implante? Un implante es un dispositivo médico que está formado por silicona y tiene una cobertura. Es como un globito, ¿sí? Esta forma del implante puede ser de formas diferentes. La cobertura también puede variar, pero vamos a elegir independientemente de cada caso o con una indicación más precisa que no la voy a nombrar ahora porque no viene al caso. Lo que sí tienen que saber es que el contenido, esta silicona, es una silicona que actualmente si el implante se rompe, se quiebra o se pincha, no se desparrama para ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Sino que queda localizada solamente ahí donde fue colocado. El expansor. El expansor es un dispositivo médico que tiene una cubierta de silicona y un espacio, un contenido que admite poder ser rellenado. O sea, es como un globito que está desinflado cuando lo colocamos. Nosotros, en forma secuencial, lo iniciamos en el quirófano y después lo continuamos en el consultorio por este sector que se denomina válvula, que está ya dentro del implante en este caso, o que está por afuera del implante con esta colita o esta manguerita, colocamos solución fisiológica. Con eso vamos aumentando el volumen del globito y lo que va a hacer justamente cuando lo coloquemos, ir estirando. Estira la piel en los casos en los que no tengamos el lugar suficiente para colocar en primera instancia un implante. ¿Y dónde lo colocamos? Ya sea el expansor o el implante, lo vamos a colocar detrás del músculo. ¿Por qué? Porque no tenemos glándula, o sea, únicamente tenemos como tejido la piel y el músculo. Eso en esta partecita de arriba, pero el músculo, que en este caso es el pectoral, que tenemos por adelante de nuestro cuerpo, llega hasta una altura determinada. Entonces, en la parte inferior donde va a quedar colocado el implante, solamente tenemos piel. Esa piel puede tener un grosor determinado. Entonces, el implante o el expansor, cuando hacemos una reconstrucción mamaria, tiene que estar cubierto de la mejor forma posible para que todo vaya bien. Esta cobertura se la vamos a dar con el músculo y la poca grasita que tengamos acá y la piel. Ahora, ¿siempre se puede colocar un expansor o un implante? Bueno, esto tenemos que evaluarlo, porque como les acabo de decir antes, el implante va a quedar colocado debajo de la pielcita, que en algunos casos es muy fina, y debajo del músculo. Cuando la zona donde vamos a colocar el implante está muy pegadita, puede ser porque hubo una radioterapia previa o por una secuela de cómo cicatriza cada uno, y nosotros queremos despegar esa pielcita y vemos que no tenemos hueco suficiente, o que tenemos pero es muy finita, para prevenir o para facilitar que todo vaya mejor, podemos empezar a darle grosor a esa piel. ¿Cómo le damos grosor a esa piel? Con una técnica quirúrgica que se llama lipotransferencia. Es decir, lipo es de grasa, sacamos grasita de la panza o de los costaditos de la cintura y la vamos a colocar en la zona de la cicatriz o en los alrededores. ¿Esto qué va a hacer? Por un lado, que la piel, si está muy finita, empieza a tomar mejor textura y mejor calidad, y por otro lado empieza a aumentar esa cobertura que después le vamos a poder colocar, posteriormente colocamos el expansor o el implante. O sea, me va a hacer que yo tenga un tejido más grueso para el implante que luego voy a colocar. ¿Y qué ventajas y desventajas tiene la cirugía de reconstrucción con implante o con expansor? En realidad, si lo comparamos con otras técnicas quirúrgicas, es un poco más sencilla, es un poco más corto el tiempo quirúrgico y va a dejar menos cicatriz. ¿Por qué? Porque vamos a resecar o a sacar la cicatriz inicial que estaba de la mastectomía y por ese sitio colocarlo, o si se hace en el mismo momento que la mastectomía, ahorramos cicatriz porque una vez que el mastólogo sacó la glándula, directamente en ese momento colocamos el expansor o el implante. Aquí les coloqué que son 2 tiempos quirúrgicos o más, o sea, son 2 entradas a quirófano. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que coloquemos un expansor, como el expansor lo vamos a colocar para empezar a estirar la piel, posteriormente, una vez hecho el huequito necesario, ese expansor hay que retirarlo y colocar el implante. Entonces, sí o sí va a requerir
van a requerir ustedes el ingreso por lo menos de 2 veces a quirófano. Y después, todo depende de cómo vaya, en cómo evolucione el expansor o el implante. ¿Por qué? Porque el expansor o el implante es un dispositivo externo que uno coloca. Como todo dispositivo externo, el cuerpo reacciona. Alrededor del implante o el expansor que colocamos, se forma una cobertura que se denomina cápsula. Eso está siempre en todo elemento externo que uno coloca. Muchas veces esa cápsula se empieza a poner dura, se empieza a poner rígida, y es lo que las pacientes conocen con el nombre de contractura. Entonces, cuando uno coloca un expansor o un implante, está el riesgo de que el expansor o el implante se contracture. También puede pasar que la piel que colocamos por adelante está muy finita y entonces se corte la piel, se lastime y salga al exterior el implante o el expansor. Y como el expansor, como vimos antes, es una bolsita que uno va llenando, también puede pasar que este expansor se pinche. Entonces, si bien es una técnica quirúrgica un poquito más rápida y acortada en tiempos, también hay cositas que pueden llegar a pasar y hay que tenerlas en cuenta. Bien, ¿qué otra opción para reconstruir una mama tenemos? Con tu abdomen. Esto implica usar esta zona de la pancita, que normalmente llega hasta el ombligo, levantarla y pasarla por abajo de un túnel para colocarla donde necesitamos que haya tejido. Como habitualmente lo que levantamos es un tejidito abdominal que tiene un grosor importante porque es piel y grasita, este tipo de cirugías no requiere implantes. Quiero decir que con el solo tejido de la pancita de la paciente podemos generar volumen suficiente para hacer la forma de la mama. Bien, esta zona es la que dibujamos. Hay variedades quirúrgicas, pero no me voy a referir a ellas ahora, pero básicamente tienen que saber que el tejido se mueve de esta parte de la panza y se va a llevar a la zona de donde tenemos que hacer volumen para generar una mama bastante similar a la contralateral. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta cirugía? Como les dije antes, que como con toda la panza podemos hacer la forma de la mama, es una cirugía que no requiere implantes. No es que después cambiarlo y colocar un implante. Entonces, acorta tiempos quirúrgicos en ese sentido. Pero también tiene como en contra, o la parte complicada de todo esto, que deja una cicatriz bastante grande. Y como vamos a estar abocados en hacer la forma de la mama, si bien cuidamos siempre la estética de cada una de ustedes, la cicatriz puede quedar un poquito más alta, un poquito más baja, pero siempre es bastante notoria. O sea, la cicatriz se la van a ver, ¿sí? Y otra de las opciones quirúrgicas es con tu espalda. ¿Qué hacemos con la espalda? Vamos a mover piel de esta zona de la espalda por encima de lo que se conoce como músculo dorsal ancho, que es el músculo que usamos para trepar o levantar el brazo en este sentido. Vamos a mover este músculo para adelante, también para dar cobertura al implante que vamos a colocar. Entonces, el tejido se mueve a grandes rasgos de la espalda hacia adelante, hacia la zona de la mama. Como el tejido que vamos a mover es delgadito, esta parte o esta forma de cirugía siempre va a llevar implantes, ¿sí? Entonces, de esta zona de acá vamos a trabajar, vamos a marcar la piel que nos va a servir para eventualmente reemplazar la cicatriz de adelante del tórax, y vamos a dar cobertura con la piel y el músculo y volumen con un implante mamario o con un expansor. Eso también se decide y se ajusta a cada paciente en particular. Ventajas y desventajas. Primero, la cicatriz en la espalda, que nosotros intentamos que quede cubierta por la marquita del corpiño, no siempre se logra, porque la cicatriz que vamos a dejar resultante es en función de lo que queremos lograr en la parte de adelante. Entonces, podemos hacer dibujitos en la espalda, como en el caso de esta paciente, que van a variar
según lo que querramos lograr en el tórax de cada una, y en función de qué dibujito hagamos y qué cortemos, es la cicatriz que después vamos a generar. Y como tenemos que mover bastante o hacer mucho espacio en toda esta zona, este tejidito de acá suele quedar bastante flojito en un tiempo determinado, y a veces puede juntar líquido, que es lo que nosotros conocemos médicamente como seroma. Se maneja en consultorio, pero también es una situación bastante frecuente que ustedes tienen que conocer. Y también tiene como contra que por un lado está la cicatriz en la espalda y no la vemos, pero sí requiere, como les dije antes, implante o expansor. Bien, hasta acá son todas las opciones quirúrgicas que nosotros tenemos a grandes rasgos, porque no me adentré en lo que implica médicamente cada cirugía, porque no viene al caso. Antes de ver si hay alguna pregunta o un comentario de ustedes, les quiero dejar unos mensajes que me parece que redondean esta charlita de hoy, que tiene que quedar claro que no hay una forma ni una técnica quirúrgica ideal, sino que adecuamos los conocimientos que tenemos al paciente que tenemos por delante. Tampoco hay un momento exclusivo, no es que si no se hace hoy no se puede hacer tampoco mañana, no, también se adecua a cada uno, y que siempre trabajamos en equipo, o sea, en lo que llamamos en forma interdisciplinaria. Hablamos permanentemente con todos los médicos que las tratan a ustedes, ¿sí? Con los oncólogos, con el mastólogo y con cada equipo pertinente para poder hablar cada caso en particular. Y fundamentalmente esto lo hacemos para poder entenderlas bien y para que sepan que estamos también para escucharlas y acompañarlas en este momento y en esta etapa tan importante de sus vidas.